Después del caos cortesano, el asesinato de Iruka y la caída de los Soga, Japón entró en una nueva etapa. Más orden, más control y más papeles. Las reformas Taika sentaron las bases de un gobierno centralizado, pero faltaba algo clave, una capital para ese nuevo gobierno. En este capítulo vamos a hablar de eso. Vamos a verlo. En el año 710, el gobierno establece la capital en un lugar plano, fértil y accesible, la región de Yamato, al sur de la actual Kioto. La nueva ciudad se llama Heijō-kyō y no es una improvisación. Está diseñada a imagen y semejanza de la capital china, Chang'an. Calles rectas que cruzan como en un tablero de Go, barrios asignados según rango, un gran palacio imperial al norte y templos budistas que emergen por toda la ciudad. Esta ciudad será la primera capital fija de Japón. Antes de eso, cada vez que moría un emperador, la corte se mudaba. ¿Sabías eso? Cada vez que se moría el emperador, mudanza. Por superstición, por pureza, por miedo a los espíritus. Imagínate cambiar cada vez toda la burocracia, todos los templos, todos los funcionarios. Bueno, esta vez dijeron basta. Uno de los grandes orgullos de Heijō-kyō fue su templo más monumental, el Todaiji. Este no era solo un lugar de culto, sino que era un proyecto de Estado. Construido a lo largo de décadas, este templo iba a albergar la mayor estatua de Buda de Japón, el Daibutsu, de más de 15 metros de altura. El gobierno promovía el budismo no solamente por fe, sino porque creía que traía protección divina al país. En todo Japón se empezaron a construir templos provinciales, llamados Kokubunji, para calmar a los espíritus, proteger al pueblo y mostrar el poder del emperador. Es como si dijeran, el budismo es nuestro antivirus espiritual. Y por si fuera poco, también sirve para legitimar al gobierno. Está todo muy bien pensado. Heijō-kyō no era solo una ciudad, era el escenario físico de un nuevo Japón. Un país que ahora tenía un emperador fuerte, un modelo de gobierno, una capital duradera y una religión respaldada por el Estado. Por primera vez, el mapa japonés tenía un centro político estable, no una caravana de aristócratas mudándose cada década. Pero con tanto orden, también empezó a crecer algo más, la burocracia. Registros, tributos, censos, jerarquías, de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Una capital fija es solamente una parte del rompecabezas. Para que un Estado funcione, tiene que saber quién vive dónde, quién paga qué y quién manda sobre quién. Y para eso, Japón importó algo más de China, un sistema de leyes, rangos y administración, el sistema conocido como Ritsuryo. El sistema Ritsuryo se divide en dos grandes conjuntos de leyes. Ritsu, que son las leyes penales, qué se castiga y cómo, y Ryo, relacionado a las leyes administrativas, quién gobierna qué y cómo se organiza el Estado. El objetivo de todo esto era que el país no funcione por costumbre o tradición, sino por reglas escritas, centralizadas y universales. Este sistema no lo inventaron los japoneses, lo copiaron, lo adaptaron y simplificaron del sistema Tang chino. Pero fue la primera vez que Japón intentó gobernar a todo su territorio desde el centro. Te lo traduzco, el Estado empezó a decir, esto es mío, vos vivís ahí, pagás esto y si haces lío, esta es tu condena. Bienvenido al primer gran Excel japonés. Bajo el sistema Ritsuryo, todos los ciudadanos debían estar registrados en un censo. Se anotaban sus nombres, edad, género, tierra y familia. Y cada tanto se actualizaba para calcular impuestos y servicio militar. A cada hombre se le asignaban tierras para cultivar, llamadas kubunden, según su edad y capacidad. Esa tierra no era suya, era prestada por el Estado. Y a cambio había que pagar impuestos. En arroz, tributo en especie, en tela, tributo textil, y a veces en trabajo forzoso, córbea o servicio público. Esto era como una suscripción al Estado. Nosotros te damos tierras, pero vos me devolvés favores. Si sos joven, pagás con arroz, si sos fuerte, pagás con trabajo, y si sos rico, te haces el boludo. Eso nunca cambió. El sistema parecía perfecto en papel. Un Estado que lo controla todo, lo reparte todo y lo cobra todo. Pero había dos problemas. En primer lugar, Japón es montañoso y fragmentado, difícil de controlar desde un solo lugar. Y en segundo lugar, muchos de los funcionarios eran corruptos, y lo que debía ir al Estado se quedaba en sus bolsillos. Además, los templos budistas y algunos clanes poderosos empezaban a pedir exenciones. Decían que su tierra era sagrada o donada y no pagaban impuestos. Y así nació el problema de los shoen, tierras privadas sin control estatal que se multiplicarían con el tiempo. El Ritsuryo era como un castillo de papeles. Era muy bonito en la teoría, pero en la práctica era muy fácil de esquivar. Y si sabías a quién sobornar, no te controlaba nadie. El sistema Ritsuryo definió el siglo VIII japonés. Pero como toda estructura rígida, no tardó en mostrar grietas. Mientras tanto, en los pasillos del poder, una familia silenciosa empezaba a crecer y a poner emperadores en la cuna, los Fujiwara.
Mientras el Estado organizaba censos, leyes, tierras, otra fuerza iba ganando poder pero de una manera mucho más silenciosa, el budismo. Y junto a él, una familia que entendió muy rápido cómo moverse en la corte, los Fujiwara. Durante el periodo Nara, el budismo dejó de ser solo una fe y pasó a ser una herramienta del Estado. Los templos protegían espiritualmente al país, se construían como símbolos de unidad y eran financiados por el gobierno. Pero cuanto más apoyo recibían, más poder acumulaban. Algunos templos llegaron a tener cientos de monjes, vastas tierras y hasta ejércitos privados. El budismo tenía paz, iluminación y compasión. Pero también tenía presupuestos, tierras, soldados y políticos. Vamos a decirlo claro, los templos eran mini gobiernos. En este contexto, una familia empieza a destacar entre los burócratas, los Fujiwara, herederos de Kamatari, el aliado de Naka no Oe. No debemos olvidar que en el año 669, Nakatomi no Kamatari recibe el apellido Fujiwara. ¿Y cuál fue la estrategia de los Fujiwara? Muy simple, casarse con la familia imperial. No conquistar el trono, sino ser los suegros del trono. Cada vez que había un nuevo emperador, detrás había una madre Fujiwara y un abuelo que controlaba todo desde más atrás aún. Te lo juro, los Fujiwara eran como los productores ejecutivos del Japón imperial. No actuaban en escena, pero todo lo que pasaba era porque ellos lo decidían desde el backstage. El Estado quería controlarlo todo. Los templos querían autonomía espiritual y material. Los Fujiwara querían seguir creciendo en la corte. El resultado de todo esto, un equilibrio tenso y delicado. No era una guerra abierta, pero tampoco era armonía. Con este clima, el emperador Shomu de los años 724 a 749 intentó unirlo todo: budismo y gobierno, corte y fe, política y espiritualidad. Pero cuando murió, quedó claro que el equilibrio era frágil. El budismo no respondía al emperador y los Fujiwara empezaron a aparecer más emperadores que el emperador. Como dato de color, en el año 752 se inaugura el Gran Buda Daibutsu en el templo Todaiji. Lo más loco es esto: el Estado japonés quería ser igual a China, pero entre monjes, templos ricos y clanes políticos se estaba convirtiendo en algo muy japonés, un gobierno de 3 cabezas. La era Nara fue la primera vez que Japón se sintió como un país organizado, con censos, leyes, templos y burocracia. Pero también fue el comienzo de las tensiones entre el poder político, espiritual y familiar. Y esas tensiones van a explotar muy pronto. En el próximo episodio hablaremos del traslado a Heian, del dominio total de los Fujiwara y del comienzo de la Edad Dorada japonesa. No te lo pierdas. Yane.